¿Cómo están, jóvenes? Bienvenidos a este video en el que vamos a hablar sobre la determinación de fórmulas empíricas. ¿Sí? Vamos a aprender a encontrar la expresión mínima que tiene un compuesto. Es decir, es la forma más simple de representar la proporción de los átomos o elementos de un compuesto utilizando números enteros pequeños, es decir, cantidades pequeñas de ese compuesto. ¿Cómo podemos deducir la fórmula empírica? Vamos a calcularlo a partir de gramos, porcentajes y número de moles, con la siguiente fórmula. La X representa un elemento cualquiera, para el que necesitamos su masa o la masa del elemento, también llamada masa sugerida, sobre el peso atómico del mismo elemento. Ya vamos a aplicar esta fórmula las veces que sean necesarias según el número de elementos que nos cite el problema. El primer ejemplo dice, al analizar un óxido de nitrógeno se obtiene 0,079 gramos de nitrógeno y 0,181 gramos de oxígeno. Calcular la fórmula empírica del compuesto. Como podemos ver, tenemos gramos con gramos, entonces vamos a encontrar o deducir la fórmula empírica a partir de los gramos de cada uno de estos elementos. La fórmula decía masa sugerida del elemento sobre su peso atómico. Entonces tenemos dos elementos, vamos a hacer dos veces la fórmula. Una primero para el nitrógeno, donde tenemos la masa sugerida 0,079 sobre su peso atómico. Y vamos a dividirlo, obteniendo así un resultado de 0,0056. En esta parte del resultado es importante trabajar por lo menos con 3 decimales o 4 para tener una mayor exactitud. La misma fórmula vamos a aplicar al oxígeno. Entonces, su masa sugerida del oxígeno es 0,181 sobre los 16 gramos, que es su peso atómico. Esto es igual a 0,011. Lo siguiente que vamos a hacer es escoger el menor de todo. Bien, de estas dos cantidades vamos a escoger el menor de todos, que es pues 0,0056. Entonces vamos a pasar a dividir cada una de las cantidades por el menor de todos. 0,0056 entre 0,0056 es igual a 1. Y 0,011 entre 0,0056 es igual a 2. Por lo tanto, vamos a decir que este 1 y este 2 se van a convertir en los subíndices de los elementos. Para escribir la fórmula empírica vamos a escribir según el orden de aparición. Primero nos hablan del nitrógeno, entonces escribimos primero el nitrógeno y después nos hablan del oxígeno, después del oxígeno. Entonces este 1 va a pasar a ser subíndice del nitrógeno, que no se anota, y este 2 va a pasar a ser subíndice del oxígeno, siendo la fórmula molecular nitrógeno 1, oxígeno 2. Acá hay una regla muy importante que la vamos a tomar en cuenta más adelante. Dice que cuando tenemos decimales debemos buscar un número que pueda convertirlo en un número entero. Lo vamos a aplicar más adelante. Veamos el ejemplo número 2. Dice, obténgase la fórmula empírica de un hidrocarburo cuyo análisis dio 85,63% de carbono y 14,37% de hidrógeno. Para esto necesitamos analizar lo siguiente. Como estamos hablando de porcentaje, estamos hablando de 100 gramos. Dentro de estos 100 gramos tenemos 85% de carbono y 14% de hidrógeno. Por lo tanto, como este porcentaje está contenido en 100 gramos por el por ciento, vamos a transformar el porcentaje simplemente a gramos. Entonces, dejamos de tener 85% para llegar a tener 85,63 gramos de carbono. Lo mismo pasa con el hidrógeno. Vamos a tener 14,37 gramos. Muy bien, vamos a hacer para el carbono, peso sugerido del carbono sobre peso atómico.
es igual a 7,131. Lo mismo en el hidrógeno. Peso sugerido del hidrógeno sobre su peso atómico es igual a 14,37. Entonces ya sabemos que entre los dos debemos elegir el menor, que obviamente es 7,134. 7,134 entre 7,134 es igual a 1. 14,37 entre 7,134 es igual a 2, siendo estos números los subíndices de nuestros elementos, quienes van a ser escritos en el orden según como aparecen en el problema. Acá dice carbono primero y después hidrógeno. Este 1 pasa a ser subíndice del carbono, que no se anota, y el 2 pasa a ser subíndice del hidrógeno. Entonces, de esta forma podemos deducir la fórmula empírica de un compuesto a partir de los porcentajes. Bien, nuestros datos son 45 gramos de sodio y 55 gramos de cloro. A partir de estas masas vamos a encontrar la fórmula empírica. ¿Cómo vamos a convertir a moles? Vamos a partir de las cantidades que nos da el problema. 45 gramos de sodio por el peso atómico de todo elemento es igual a 1 mol. Entonces tenemos 23 gramos de sodio equivalen a 1 mol. Eso es igual a 1,96 moles de sodio. Ahora tenemos 55 gramos de cloro por el peso atómico del cloro es igual a 1 mol. Simplificamos unidades semejantes y tenemos 1,55. Lo que hacemos es seleccionar la cantidad menor, que sería 1,55 y va a pasar a dividir a cada una de las cantidades. En este caso tenemos 1 y en este caso tenemos 1, ¿no? Entonces los subíndices para cada elemento van a ser 1, que como no se anota, se sobreentiende, ¿sí? Esto en cuanto a las fórmulas empíricas a partir de las masas, de los porcentajes y de los números de moles de cada elemento. Muchas gracias por su atención.